Sí, me pasé el tiempo, porque son cuánto, 10, 15 segundos, ¿no? Que te dejan. Exactamente. Horacio Estriví, con el blog económico de Panamá. Muy buenos días, como de costumbre. Feliz Viernes, Guillermo, Javier, y a toda tu prestigiosa audiencia. Gracias por estar con nosotros, como siempre, en la mañana. Yo creo que el tema obligado es esa calificación donde nos ponen 4,5, pero abajo nos ponen R y X en responsabilidad, asistencia y aseo. Sí, fue más un 3,8 que un 4,5, Guillermo. ¿Oíste? 3,8. Estamos en 3,8, pero abajo entonces nos ponen que traiga su estudiante. Entonces, como que uno quedó, bueno, sí, no, ¿aprobé o no aprobé? Así que yo no sé si quieres comenzar por ahí o quieres comenzar con algún tema de la semana en específico de Horacio Estriví. Aquí en el blog económico de Horacio Estriví, economistapty.com, en asociación con Radio Ancón. Bienvenido, Horacio Estriví, economista. Gracias, muy amable, Guillermo. Bueno, en realidad, como siempre, traemos dos temas para no aburrir a la audiencia. Y en segundo lugar, lo que estamos tratando de hacer es crear siempre la posibilidad de traer una información noticiosa, lo último de la semana y lo más importante, y situar esto, por supuesto, en un contexto un poco más conceptual, más estructural, si se quiere. Por ende, en efecto, hoy propongo que hablemos un poco sobre la decisión que anunció el pasado 17 de marzo la agencia evaluadora de riesgo Moody's. Y luego entonces pasemos un poco a una conceptualización de lo que este suscrito o este servidor concibe como los elementos fundamentales de una posible economía resiliente, no solamente en Panamá, sino en la región. ¿Qué deben hacer los gobiernos? Naturalmente que en 15 minutos es muy difícil desarrollar todos los aspectos de política que podrían desarrollarse, pero vamos a tratar de abordar algunos de los más importantes. Horacio, una pregunta solamente para nuestra gente. ¿Por qué es importante tener una economía resiliente? Solamente para que la gente que nos está escuchando, tú sabes, se lleven la idea. Bueno, lo importante, o quizás lo primero, es entender qué es resiliencia, ¿no? Y la resiliencia no solamente se aplica a una economía, sino también a incluso a las personas, ¿no? Y consiste, para mí, en una, digamos, definición muy mundana, si se quiere, no enciclopédica, es la capacidad de recuperarse, es la capacidad de ajustarse, es la capacidad de reconstruirse, reorganizándose para el futuro, ¿no? De cara a una situación, un revés que has podido sufrir, personal, psicológico, económico, financiero. Esa sería mi definición, digamos, muy cotidiana, muy coloquial del concepto de resiliencia, que se ha puesto muy de moda, por cierto, ¿no? Sí, y la importancia tiene que ver mucho con simplemente poder andar, ¿no? Poder sobrevivir, poder volver a comer cuando hay una situación complicada, ¿correcto? Yo diría que sí, Javier. Lo único que en el caso mío en particular, yo agregaría un elemento al tema de la supervivencia. Creo que es primero sobrevivir y luego remontar el revés que has sufrido. Por ejemplo, en este caso, ya que lo traes a colación, para mí el gran desafío es cómo convertiría a Panamá una situación de recesión en una oportunidad para impulsarse hacia el desarrollo económico. Ojo, que digo desarrollo y ni siquiera hablo de crecimiento. Y lamentablemente, pues entiendo que digamos, la presión que representa la inmediatez de la crisis a veces nos lleva a soluciones que más bien son conducentes a eso, a cómo hacemos para sobrevivir. Y aunque naturalmente sobrevivir digamos, la primera opción obligada de cualquier organismo vivo o empresa o país, naturalmente que no debe ser el fin final, ¿no? O el objetivo final, sino que debe venirse aparejado con una reestructuración digamos, la economía o de tu situación familiar que exige no solamente sobrevivir, sino también aprender de la lección y prepararte para el futuro, para evitar que esas mismas circunstancias nuevamente te vuelvan a llevar a la situación
de una recesión económica o una depresión personal. Yo creo que para mí es lo más importante. Aparte de que la gente se le olvida, a nosotros la gente de nuestro país se nos olvida de que nosotros estamos compitiendo. Y nosotros, sobre todo en un momento en donde todos estamos deprimidos, el que salga más rápido y el que logre recuperarse, va a tener una mejor posición hacia el futuro. Y esta competencia a nosotros nos afecta directamente en cómo nosotros operamos como país, ¿verdad, Horacio? Lo has dicho con absoluta precisión. No podría yo decirlo mejor, Javier. Efectivamente, esto no es solamente tampoco un tema de recuperarse, es cuándo y cómo y con qué velocidad, ¿no? Y en ese sentido yo diría que un elemento primordial a tomar en cuenta en el caso específico de Panamá, y esto ha sido siempre una premisa válida, pero lo es aún más hoy por hoy, es lo siguiente, ¿no? Dada el advenimiento de todas estas tecnologías, del cambio del contexto estructural de nuestra economía, eh, hay que tomar en cuenta que nosotros enfrentamos al final del día el siguiente dilema. O seguimos haciendo lo que ya estábamos haciendo, proveyendo los mismos bienes, los mismos servicios, servicios financieros, de bancarios, de intermediación financiera, servicios de construcción de viviendas, de comercios, ayudar a facilitar el comercio mundial, servicios legales, etcétera, entre otros elementos. Buscamos una forma de hacer lo mismo de forma más tecnológica, más eficiente, o simple y llanamente desistimos de producir esos bienes y servicios tradicionales y empezamos a explorar otros motores de crecimiento que nos darían la ventaja, que sea más consistente, por así decirlo, con las ventajas comparativas que presenta el país y las ventajas competitivas, que no son lo mismo, pero para efectos de este programa vamos a asumir que así lo son, ¿no? De eso se trata. ¿Qué estamos haciendo? ¿Podemos hacerlo de forma más tecnológica, más eficiente? O, por el contrario, tenemos que simplemente desistir de la producción de ese bien y servicio a donde no tenemos ninguna ventaja y solamente lo producimos en virtud de que el país está protegido, ¿no? Por ende, yo creo que tenemos el gran dilema de ahora de escoger entre si nos cerramos como pareciera que estábamos inclinados a hacer antes del COVID, o seguimos la tradición de Panamá, un país abierto a la competencia, como tú bien lo has señalado, y a los mercados mundiales. ¿Qué crees de lo que nos dijo Moody's? Bueno, bien. ¿Por dónde lo tomarías? Lo primero es ponerlo en contexto. Moody's era la única, siempre hemos hablado de las tres Marías, ¿no? Las grandes empresas evaluadoras de riesgo, que son, por un lado, Standard & Poor's, que ya se había hecho un ajuste del ranking de Panamá en noviembre del año pasado. Entonces teníamos luego a Fitch Ratings, sobre lo cual comentamos en este mismo espacio hace algunas semanas, en febrero. Esa empresa Standard & Poor's también decidió pasar a Panamá de BBB positivo a BBB. Y hoy pues tenemos la información de que Moody's ha seguido más o menos el mismo curso y ha optado por hacer un downgrade o un ajuste hacia abajo del ranking de la calificación de riesgo del gobierno panameño como emisor de valores, pasando de un BAA2 a BAA1. Creo que la audiencia no debe enredarse mucho digamos, la mecánica, el intríngulis de estos códigos BAA2, BAA1, porque tienden a variar entre agencias evaluadoras de riesgo, ¿no? Sin embargo, lo que sí creo que es importante es que ya con esta acción serían tres empresas evaluadoras, las más importantes, las que toman la decisión de reajustar a Panamá en su calificación. Afortunadamente el país aún no ha perdido su grado de inversión y eso es importante. Si me preguntas cuáles factores menciona Moody's como los que gatillan esta decisión, no es muy diferente a las que ya habían esgrimido otras empresas ya citadas, ¿no? Que tiene que ver principalmente con el severo deterioro que experimentó la economía panameña durante el 2020 y que de paso Moody's hace la aclaración de que la decisión final se adopta como consecuencia del severo deterioro que sufrió la economía casi que a finales de años, como consecuencia de las restricciones. Naturalmente no lo dicen, pero se sobreentiende. Porque en ese momento, en octubre inclusive, el informe cita, se estaba previendo una caída del solamente 10% para la economía panameña. Entonces es importante esto porque sí debemos recordar
en este mismo espacio, en este mismo micrófono, con insistencia habíamos venido con cierto grado de optimismo, inclusive diciendo, mira, a octubre, ¿no? Desde mayo a octubre la economía pareciera empezar a arrojar ciertos síntomas de recuperación, era una recuperación débil, pero era sostenida, era marcada, era consistente, y lamentablemente pues esa tendencia cambió a partir de fin de año, y eso también lo anunciamos en este programa. Que eso era basado en la interpretación de una serie de estadísticas que claramente demostraban que la situación económica tendía a agravarse. Pero volviendo al caso de Moody's, Moody's efectivamente señala esto como uno de los factores prominentes, ¿no? Y agrega a eso, por supuesto, el impacto que esto ha tenido sobre la capacidad del gobierno panameño para recaudar. Entonces son dos elementos que vienen aparejados, que vienen de la mano. Uno de ellos es la fuerte caída de la economía, una de las más fuertes en la región. Y lo segundo es efectivamente el impacto que eso conlleva sobre los ingresos. Como se ha dicho, pues la economía cayó 17.9% en términos reales. Y por otra parte, eso se tradujo en una caída de los ingresos del gobierno de aproximadamente 21.2%. ¿Cuál fue el impacto de esto? Y no quisiera abrumarlos con muchas cifras. Pues naturalmente que esto provocó un incremento bastante considerable en el déficit, que se calcula podría llegar a 10% en el 2020, que es mucho más de lo que ocurrió en el 2019, que era un año libre de crisis, cuando el déficit solamente era de 3.1%. Para no abrumarlo con cifras, insisto. Por otro lado, todo esto se tradujo naturalmente en un aumento que el país, dado que el país no tiene capacidad de emitir moneda, el país se ve obligado, por supuesto, a recurrir a los mercados externos y a financiar parte de ese déficit. Y eso provocó naturalmente un alza en la deuda pública, que pasó de 46% en el 2019 a una cantidad aproximadamente de 62% en el 2020. Entonces, y ya para poner esto en contexto, la agencia evaluadora dice, mira, esto visto en términos comparativos a otros países peers, que son peers, compañeros de Panamá en cuanto a su ranking, ¿no? En la región. Países similares, Perú, países Chile, similares. etcétera, Uruguay. Esto es un deterioro relativo, ¿no? Un mayor deterioro en términos relativos a otros países inclusive. Lo que están diciendo es que en Panamá, en definitiva, in a nutshell, como se dice en inglés, en resumen, la caída de la economía fue vertiginosa y también lo fue la caída de los ingresos. Ahora bien, Moody's también plantea que si bien hace un ajuste en el rating de Panamá o en el ranking de Panamá, hacia abajo, hacia la baja, también mantiene una perspectiva estable. Es decir, ellos no prevén que necesariamente en el corto plazo se va a producir un nuevo reajuste hacia la baja de este ranking. Y ellos se sostienen que no, porque tienen la expectativa de que, a pesar de todo lo ya señalado, Panamá sigue siendo un país que, por ejemplo, en el 2021 se proyecta va a crecer al 4%. De paso, que esto contrasta, es mucho más modesto que la proyección que hacía originalmente Moody's en febrero, cuando proyectaba que Panamá iba a crecer aproximadamente un 9%. En el contrario. Esto contrasta con la proyección que había hecho en su momento Standard & Poor's y Fitch Ratings en particular, que Panamá iba a tener un crecimiento mucho más alto. La estimación de Moody's es mucho más conservadora, pero aún así sostienen que es suficiente para que Panamá pueda mantener una perspectiva estable, porque va a ser una de las recuperaciones más fuertes, más sólidas en la región. Por un lado. Por otro lado, sostienen que el gran desafío, lo que va a ser determinante en cuanto a que Panamá mantenga o mejore su nivel, su ranking, o lo pierda del todo y se deteriore, es la forma como a partir de ahora se maneje dos aspectos, naturalmente. El manejo del incremento en el gasto corriente y el gasto de inversión y la capacidad que tenga o no el sistema tributario panameño para también tener un cierto grado de resiliencia, que es ahí donde yo creo realmente radica uno de los grandes problemas de Panamá. Y es algo que quería abordar en la segunda parte de mi intervención en cuanto a cuáles deberían ser algunos de los aspectos fundamentales, pilares de lo que podría ser una política que busque la resiliencia de nuestra economía. Eso es poco más o menos lo que ha planteado Moody's en términos muy resumidos, que como podemos ver no es muy distinto a lo que ya se venía discutiendo y lo que ya se conoce en Panamá. Sí, a mí me parece que es primero que era de esperarse,
porque al suspender la economía, a todo lo que hemos tenido que hacer para poder sobrevivir la pandemia, o lo que se hizo, pues no sé, ya el tema de que si se tenía que hacer o no es otra discusión. Este, Se podía esperar que viniera una cosa como esta, ¿no? Aunque la reducción fue un poquito más alta de lo que habíamos planificado, pero también todo el mundo coincide en que las herramientas para recuperación, muchas de las herramientas para recuperación están ahí. Sí, correcto. Y las Así es. oportunidades también, ¿verdad? Es decir, O los sea, pilares fundamentales de Panamá siguen vigentes. A saber, ¿cuáles son? Bueno, somos una economía relativamente abierta, que presenta un bajo riesgo en términos de cambiarios, es decir, en términos de que la moneda se devalúe. Y eso es así en virtud del obvio, y es que utilizamos el dólar como moneda de curso legal, por ende el riesgo cambiario es bajo, como usted dijo. Panamá sigue siendo, por ende, un país basado su economía en la exportación de servicios, y eso lo hemos abordado en este programa en varias oportunidades, a diferencia de un país que produce banano, cobre, como Chile, etcétera. Panamá, si se quiere, tiene la ventaja de que es una economía pequeña, muy abierta, que exporta un servicio que es relativamente estable y que genera ingresos más o menos de forma estable. Y eso es lo que le da, entre otros factores, esa estabilidad inherente a nuestra economía, ¿no? Que son naturalmente los pilares que mencionábamos al principio. Todo esto hace previsible que Panamá siga siendo un país que va a tener relativamente fácil acceso al crédito internacional, a pesar del downgrade que se ha hecho, y en segundo lugar que va a ser un país, va a continuar siendo un país atractivo en términos relativos para la inversión directa extranjera, ¿no? Por las condiciones ya citadas. Como tú decías, Javier, estos son pilares fundamentales que están vigentes y que siguen siendo grandes atractivos del país. Ahora bien, que esto no nos lleve al equívoco de pensar que, por consiguiente, en Panamá no es mucho lo que hay que hacer, y es mucho realmente lo que falta hacer si es que realmente pretendemos potenciar los beneficios que derivan de esos pilares que hemos citado. Es decir, los pilares son una condición necesaria, Javier, lo que quiero señalar, pero no suficiente para garantizar desarrollo económico. claro, claro, por supuesto. ¿Qué me ibas a hablar un poquito sobre estos pilares? Bueno, sí, efectivamente. Quería ahora ya pasar a la discusión de, bueno, cómo podemos lograr una economía más resiliente. Y naturalmente que es muy difícil agotar eso en un espacio tan corto. Sin embargo, yo sí creo que un aspecto fundamental para lograr convertir lo que fue una recesión en Panamá en una oportunidad de desarrollo económico es, en primer lugar, y lo hemos dicho en forma reiterada en este espacio, es la natural incertidumbre que todavía pesa, ¿no? Sobre la economía panameña y sobre la economía mundial en general. Es decir, si bien es cierto que hace pocos meses todavía no teníamos la certeza de una vacuna, yo creo que es bastante evidente. Sí, tendríamos que reconocer que hoy por hoy pareciera que la humanidad ya cuenta con una o unas vacunas que son bastante confiables, pero todavía persisten enormes dudas. Esas vacunas, ¿qué tan pronto se pueden poner a nivel de la humanidad entera? ¿Cuáles son digamos, los impactos que eso va a tener en lo sucesivo en cuanto a la posibilidad de que haya nuevos contagios o nuevas mutaciones? ¿Podría eso conducir nuevamente a nuevos cierres? Son algunos de los elementos que yo plantearía como grandes elementos de incertidumbre en este momento, ¿no? Y que eso pesa y aplica no solamente a nuestra economía, sino a las economías globales en general. Y claro, por supuesto, digamos, ese panorama tiende a tener incidencias diversas dependiendo del contexto de la economía, ¿no? Y ya vamos a hablar un poco de forma más específica sobre el caso de Panamá y cómo esos elementos podrían impactarnos o no. Otro elemento que todavía pesa como una gran nube gris, Javier y Guillermo, es que a pesar de la apertura o de la reapertura de muchas actividades económicas en Panamá y en otras latitudes, hay grandes elementos todavía impredecibles con respecto al consumo o los patrones de consumo en el futuro. Por ejemplo, está el elemento de los viajes en avión. Va a haber una reingeniería, va a continuar el mismo sistema tradicional de apretujar los pasajeros. ¿Cuál va a ser la reacción de los pasajeros en el futuro? ¿Qué tipo de turismo nuevo va a buscar el turista? ¿Va a preferir un turismo más abierto, más natural? ¿Cuándo se va a producir esta reactivación del turismo a nivel mundial?
son algunos elementos que ya podemos ir viendo, que si bien tienen un peso a nivel mundial, en el caso específico de Panamá, por su vocación económica, por su naturaleza económica, porque es una economía fuertemente dependiente del turismo, de los viajes, obviamente que va a tener un peso formidable, ¿no? Entre otros elementos. Entonces, todo, perdón, Guillermo. Javier. Aquí estamos. Continúa. Ok, te comentaba que naturalmente todos estos elementos hacen muy difícil sostener lo que algunos denominan un plan, y en donde yo siempre he tenido una especie de contrariedad con el concepto de desarrollemos un plan económico, cuando todavía persisten toda esta serie de elementos de incertidumbre. ¿Cuánto le voy a asignar, por ejemplo, al rescate de esta o estas otras empresas, considerando que hay sectores en donde pesa más? ¿Cómo voy a saber la cantidad de dinero que voy a asignar para el rescate, por ejemplo, del desempleo o de la informalidad, etcétera? Entonces son elementos que hacen muy difícil prever un plan como tal. Lo que sí yo estaría en favor es de establecer una serie de lineamientos y de estrategias flexibles de cara a esta realidad. Y que con eso no precluyo o excluyo la posibilidad de establecer ciertos programas, como en efecto se ha hecho, y reforzarlo, hacer los programas robustos de ayuda a las pequeñas empresas, etcétera, ¿no? Sin embargo, eso es una cosa, y otra cosa es la pretensión de que tú puedes planificar al dedillo la recuperación económica del país. Yo creo que eso es lo primero, reconocer esa realidad. Lo segundo es entender que al gobierno de Panamá y a los gobiernos en general de la región les compete un rol fundamental, y no es el rol tradicional, si se quiere, de establecer el presupuesto, establecer los métodos de recolección de los impuestos, decidir en qué se gasta, cuándo se gasta, cuánto se gasta, cómo se gasta. Yo creo que obviamente que este aspecto económico es de fundamental importancia, pero nos lleva a obviar dos elementos adicionales. Uno, el rol que le corresponde o que le compete a cualquier gobierno de no solamente, por un lado, ser un agente de cambio, es decir, facilitar la coordinación entre los actores, facilitar el consenso, establecer una priorización de cuáles son las áreas que debe atacarse en lo inmediato para poder simplificar los procedimientos para inscribir las empresas, sino también le corresponde por su dimensión, por su tamaño y por la incidencia que juega el gobierno como agente económico, también necesariamente le corresponde un rol fundamental en cuanto a su reestructuración, entre otras cosas, pasar de un gobierno tradicional a un gobierno mucho más digital, que evidentemente es un paso necesario para poder lograr una mayor competitividad en la economía. Entonces, se trata, por ende, no solamente del rol que juega el Estado como formulador del presupuesto y formulador de las políticas tributarias, sino también como un ente facilitador entre los agentes privados mismos y los agentes privados y el sector privado. Tiene que haber una coalición público-privada. Esa sería mi apreciación. Tú sabes que es interesante lo que dices, porque estaba escuchando a un par de economistas poner mucho énfasis en el tema de la inversión del Estado, ¿no? Echándole porras, muchas loas, y yo estoy de acuerdo con que la idea, o sea, la decisión de hacer la línea 3 del metro hacia Chorrera y de comenzarla ya, y de reactivar el proyecto del puente y de hacerlo ya, son decisiones correctas. Sí. O sea que son componentes de esto, pero me parece que en Panamá muchas veces tenemos la ideología de la bala de plata, o sea, de que esto es lo que hay que hacer para salir adelante, y a veces no es así, la mayor parte de las veces no es así. Esto es una de las cosas que hay que hacer para salir adelante. A mí me parece que eso que tú mencionas de tratar de seguir agilizando el Estado, haciendo estas reestructuraciones tecnológicas, sin entrar en los componentes políticos que obviamente también son parte de la discusión, pero solamente estos elementos técnicos también ayudarían mucho, ¿no? Sin duda alguna, y yo creo que tú has dado en un punto pivotal que estaba un poco subyacente en todo mi razonamiento, pero que tú lo has hecho expreso, y es el hecho de que frente al análisis de que es muy difícil predecir el futuro, y a que al gobierno le corresponde un rol activo en el proceso de reconversión de nuestra economía, yo sí que pensaría
que es fundamental una estrategia que, conscientes de que no podemos controlar ni conocemos en su totalidad cuál va a ser el desenlace de esta crisis, el impacto que va a tener en un conjunto de industrias, creo que la mejor alternativa es crear la flexibilidad que requiere nuestra economía, que sea una economía dinámica, que tenga la capacidad de que sus agentes se adecúen a condiciones cambiantes del mercado. Y entre otras cosas, eso se logra, en primer lugar, y ahora sí caemos en algunas medidas específicas que son consistentes con esa concepción de cuáles son los elementos estratégicos que nos podrían dar esa flexibilidad económica. Una de ellas definitivamente es el tema tributario. Y lo circunscribo a lo ya citado en el caso específico de Moody's, en cuanto a que uno de los grandes retos que tiene Panamá es cambiar su sistema, su estructura tributaria, dado que es un sistema tremendamente poroso, inflexible, rígido, y que no, cuando se recupera la economía, simple y llanamente no hay una recuperación paralela de las recaudaciones. Eso en virtud de una serie de exoneraciones, de evasión también y, por supuesto, de elusión. Y hago una pequeña distinción. La diferencia entre evasión es que no pagas el impuesto a pesar de que está previsto en la ley. Y elusión simplemente es que no lo pagas porque la ley te permite no pagarlo. Entonces, en resumen, creo que uno de los grandes desafíos de Panamá, y lo dice Moody's, es la posibilidad de consolidar su situación fiscal. Y eso se tiene que lograr con ajustes en el sistema tributario. Y tú me dirás a mí, no es el momento para aumentar los impuestos. Vamos a transitar esa hipótesis. Vamos a suponer que por un momento es cierto. Yo tendría solamente 2 comentarios. No es el momento ahora, pero sí tendría que hacerlo a futuro. O sea, por ende, yo creo que tenemos que empezar a considerar, evaluar la posibilidad de ir progresivamente eliminando un conjunto de exoneraciones que para mí son de una eficacia y de una utilidad discutible. Es decir, no todas las exoneraciones necesariamente se traducen en lo que se prevé, o sea, para lo que fueron hechas, y que mejorar la productividad, mejorar la eficiencia, impulsar la reconversión. Creo que hay muchas exoneraciones allá afuera que simple y llanamente no están promoviendo ese rol. O simplemente no si se está haciendo, nadie lo puede demostrar, nadie lo está midiendo. Eso por un lado. Por otro lado, lo obvio, y es que en un momento dado, la capacidad que tendría el Estado, tú decías hace un momento, bueno, es bueno que el Estado invierta, yo te diría que sí, claro que sí, pero tiene que ser dentro del marco de una sostenibilidad fiscal. Lo que quiere decir que efectivamente ahora vamos a gastar más inversión, pero en algún momento tenemos que tener la capacidad para poder recoger como Estado, como gobierno, digamos, los beneficios de esa inversión. Y lamentablemente ahí es donde surge un dilema, y es que Panamá tiene un sistema tremendamente poroso y por ende tiene una enorme y compleja situación en materia de recolectar ingresos, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado... Y por eso, y disculpa que te interrumpa, por eso siempre que se habla de que hay que mejorar los ingresos del Estado, todo el mundo habla de que hay que subir el impuesto sobre las ventas de 7 a 10%. Y a mí me parece que eso es una canallada. O sea, tú tienes que revisar el resto del sistema. Sí, coincido contigo, pero también habría que ponerse en perspectiva. Y con esto no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con tu inquietud. Pero al final del día tienes que ver lo siguiente, y es que ya de por sí el impuesto de lo que otros países conocen como el impuesto de valor agregado, o que Panamá se conoce como ITBM, impuesto de transferencia de bienes muebles, ya de por sí tiene un conjunto enorme de exoneraciones. 1 o 2 es el más bajo de toda la región. Dominicana, Chile, etcétera, casi siempre están por encima del 15, 17%. Entonces Panamá ya sigue siendo bajo. Y uno podría, para congraciarse digamos, con la sociedad, etcétera, decir, hombre, que eliminen eso, que lo bajen. Yo tendría que decir que realmente eso lo haría. Lo primero es obvio, drenaría más los recursos del Estado. Y 2, no creo que sea el elemento pivotal para recuperar la economía, para impulsar la demanda. Lo que está contrayendo la demanda en alguna medida sería la falta de expectativas, la incertidumbre que todavía se cierne, y alguna gente pensará, vale la pena comprar la casa, vale la pena comprar el carro, vale la pena invertir esto. Y no solamente es la gente, es los mismos bancos que están en esa actitud. Es allí donde realmente radica el desafío en cuanto a reactivar la demanda, no en cuanto al impuesto al valor agregado, que ya sabemos que es uno de los más bajos y que está exonerado en el caso de muchísimos artículos, ¿no? Entonces, visto desde la perspectiva de la efectividad de una política, yo tendría que expresar mis sinceras y honestas y respetuosas dudas sobre la efectividad técnico-económica de esa medida. Es mi apreciación, con mucho respeto, ¿no? Ahora bien, volviendo ya para cerrar un poco el tema tributario, decíamos que la importancia
establecer un sistema tributario o tomar medidas que hagan que nuestra economía sea más flexible. ¿A qué me refiero? Toda esta madeja, este andamiaje de exoneraciones, de leyes especiales, que te dan la posibilidad de eludir ciertos impuestos, de no pagar algunos, etcétera, no solamente merman la capacidad de recolección del Estado y de darle sostenibilidad fiscal a los programas de inversión, sino que además inhiben precisamente digamos, la reactividad que debería tener el agente privado, las empresas, ante los cambios en el mercado. Déjame ponerlo de forma no tan técnica. Cuando tú tienes un sistema que ofrece toda clase de incentivos, de exoneraciones, etcétera, normalmente lo que el empresario empieza es a evaluar eso como factor fundamental en su horizonte de inversión. Dice, bueno, mira, yo no sé si la demanda va a caer o no, o si van a subir los precios, o si va a haber una disrupción en la cadena de suministro. A mí lo que me importa es que por concepto de eso hay un certificado que me permite exonerarme de impuestos. Y por esto también, por esto otro producir, también me permite una exoneración. Y esto me ofrece un incentivo, porque eso quiere decir que tampoco tengo que pagar ganancias por producir ese bien. Pero la pregunta que yo me hago, perfecto, pero el mercado está demandando ese bien que tú estás produciendo, y naturalmente la respuesta a veces pudiera ser no. El mercado se ha colapsado, pero yo sigo teniendo un incentivo tributario. Entonces, eliminar esos incentivos o hacerlos un poco más racional tendría la ventaja, Javier, de que hace que los agentes económicos, que las empresas sean más reactivas y sean más sensibles a los cambios en el mercado y que tengan la capacidad de reaccionar para cambiar su oferta y ajustarse a una nueva demanda. Ese es uno de los entonces elementos distorsionantes de un sistema tributario como el que nosotros tenemos en Panamá, que de alguna forma inhibe el cambio, constituye un desincentivo para que las empresas se vuelquen hacia el mercado precisamente para adaptarse a esos cambios. Y por último, para no robar más tiempo y darte un espacio. No, es que ya se acabó el tiempo. Como elemento fundamental a todo esto, naturalmente, y hoy no lo hemos desarrollado y podemos hacerlo en otra ocasión, está la tecnología. La tecnología es lo que terminaría de darle esa versatilidad y esa capacidad de ajuste a nuestros agentes económicos, adoptar tecnología y sobre todo economía digital. Horacio, vamos a tomar ese tema y vamos a convertirlo en el tema del otro viernes, ¿te parece? Sí. Bueno, claro que sí. Voy a decir exactamente eso. Y además, vayamos trabajando, Horacio, abusando de tu generosidad, de la relación con el producto, del Producto Interno Bruto per cápita. A mí me llama la atención lo bajo que es en América Latina. La proyección para el 2025 anda por apenas los $20,000. Entonces, ¿cómo se logra el desarrollo si el que mejor le va está ahí? Y ojo, que nosotros estamos entre los mejores. Sí. Estamos entre el cuarto y el tercero, y históricamente hemos estado entre el segundo y el tercero. Sí, nuestro ingreso por cápita sigue siendo alto, a pesar de la situación que ha vivido la economía durante el pasado año. Pero sí es un elemento que podemos tomar en cuenta, ¿no? Digamos, la incidencia que tiene el ingreso per cápita sobre las opciones o no que tiene Panamá de desarrollo económico. Así que bueno, ha sido un placer estar con ustedes y en la próxima oportunidad abordaríamos el tema de la economía digital y su importancia para el desarrollo de Panamá. Oye, no, estamos muy profesionales, esto tenemos que divulgarlo. Ahí ya opté por unos cuantos grupos. Después que termine este espacio de economistapty.com con Horacio Estribí, usted pues lo va a poder disfrutar y analizar en la página www.economistapty.com, que seguro va a estar ahí, y nosotros vamos a comenzar pronto a hacer el esfuerzo de subirlo también a la página de YouTube de Radio Ancon, a la mía, de Guillermo Ruiz Quintero, y algunos grupos por ahí de WhatsApp, a ver si se genera algo de discusión controversial. Efectivamente, Guillermo, y es lo mismo que estoy tratando de actualizar con más regularidad la página de economistapty.com. También estamos estableciendo un canal nuevo en YouTube que nos va a dar gusto de inaugurar dentro del marco de este programa pronto, y vamos a trabajar de la mano con Radio Ancon, que amablemente pues, nos ha abierto sus puertas para poder compartir algunas de nuestras ideas. Horacio, el día que tú quieras un programa, tú vienes y tú lo haces, y nada más que te vas a tener que hacer la consola, tienes que aprender a usar la consola nada más. Bueno, con gusto. Así, yo digo, todo sea por la causa de Panamá. Si puedes hacer cálculos económicos complicados, lo de la consola es tomar soda. Debería.
Así es. Ingeniero Javier Castillo. Las veces que uno se traba con tonterías, ¿no? Sí, sí. Que si el Skype, que si el código, que si, bueno, creo que la audiencia lo ha vivido en carne propia, las veces que nos hemos enredado y desenredados digamos, a una velocidad vertiginosa, ¿no? Para no quedar mal con el público. Ni te cuento, Horacio. Muchas gracias, Horacio Estribi. Nos hablamos. Claro, gracias a ustedes y feliz fin de semana. Ingeniero Javier Castillo, muchísimas gracias. Don Camilo Coronado. Vamos a la pausa. Camilo. Ahí está. Él te va a decir un par de cosas. Saludos. Muchísimas gracias, ingeniero.